Soy neurólogo desde hace 15 años y, en este tiempo, he visto tantos casos extraños que podría escribir un libro entero. Pero hay un paciente que aún recuerdo porque me hizo ver el cuerpo humano desde una perspectiva completamente nueva. Lo llamaré Sergio, aunque, por supuesto, no usó su nombre real cuando le pedí permiso para compartir esta historia, anonimato, Reddit, ya saben. Su caso está relacionado con uno de los hechos más asombrosos sobre nuestro cuerpo, la capacidad del cerebro para reorganizarse, incluso cuando parece que todo está perdido. Sergio llegó a mi consulta diciendo que su humano tenía vida propia. Al principio, pensé que era una broma o quizás un tic nervioso, pero él estaba muy serio. Según explicó, su mano derecha temblaba a veces y, de repente, hacía movimientos bruscos, como si intentara agarrar algo o señalar. Lo más extraño era que no podía controlarlo y, a veces, ni siquiera se daba cuenta de que su mano se movía hasta que alguien se lo señalaba. Bromeó diciendo que se sentía como en una película de posesiones, pero se notaba que estaba preocupado. Mi primera hipótesis fue epilepsia o algo como el síndrome de Tourette, pero el caso resultó ser mucho más complicado. Empezamos con lo básico, un electroencefalograma, EEG, para analizar la actividad cerebral y una resonancia magnética RM para descartar tumores o lesiones. El EEG mostró pequeñas anomalías en el lóbulo frontal izquierdo, pero nada que indicara claramente epilepsia. La resonancia también salió limpia. Entonces, propuse hacer una resonancia magnética funcional, que muestra que partes del cerebro están activas durante ciertas acciones. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Resultó que Sergio había tenido un traumatismo craneal en el pasado, algo que él consideraba insignificante. Hace 10 años, se cayó de la bicicleta, se golpeó la sien. Le dolió la cabeza unos días y pensó que no era nada grave. Sin embargo, ese golpe dejó una pequeña cicatriz en la corteza cerebral que, con el tiempo, empezó a afectar las señales motoras. Su mano derecha se movía porque el cerebro, al intentar compensar esa vieja lesión, había reorganizado sus conexiones neuronales. Esto se llama neuroplasticidad, y aquí va el dato fascinante: el cerebro humano puede literalmente reprogramarse, creando nuevas rutas para las señales si las antiguas están dañadas. Es como si tu computadora reorganizara sus cables internamente para sortear un chip roto y aprendiera a funcionar de nuevo. En el caso de Sergio, esta reorganización salió un poco mal. Su cerebro comenzó a enviar señales aleatorias a la corteza motora, que controla los movimientos de la mano, causando esos gestos incontrolables. Lo más increíble es que el cerebro hacía esto sin que él lo supiera, como si tuviera un pequeño ingeniero interno que intentaba reparar el sistema, pero se excedió un poco. Iniciamos un tratamiento, neuroprotectores para apoyar la salud de las neuronas y un curso de terapia cognitivo-conductual para ayudar a Sergio a ser más consciente de esos movimientos y aprender a controlarlos. También le recomendé ejercicios cerebrales, rompecabezas, juegos de coordinación e incluso meditación para reentrenar las conexiones neuronales. 6 meses después, Sergio volvió para una revisión, y quedé impresionado. No solo había reducido casi por completo esos movimientos extraños, sino que dijo que había mejorado su concentración e incluso había aprendido un par de lenguajes de programación nuevos. Es informático de profesión. Su cerebro, básicamente, usó esta situación para fortalecerse. Todavía considero este caso uno de los ejemplos más increíbles de cómo la neuroplasticidad hace que nuestro cuerpo sea una maravilla. El cerebro no solo se repara, sino que puede mejorar si se le dan las condiciones adecuadas. Ahora, siempre les cuento a mis estudiantes sobre Sergio cuando explico que nuestro cerebro no es algo estático, sino un sistema vivo que cambia constantemente. ¿Alguna vez han notado cómo su cuerpo o su cerebro se adaptaron a algo inusual? ¿Quizás aprendieron a hacer algo que parecía imposible o notaron algún comportamiento extraño en su cuerpo? Cuéntenme, me encantaría saber. Soy cardiólogo con 8 años de experiencia, y aunque mi trabajo suele lidiar con casos serios, a veces me encuentro con pacientes que me hacen maravillarme con lo ingenioso que es nuestro cuerpo. Una de esas historias ocurrió hace un par de años con una chica a la que llamaré Ana, por supuesto. No es su nombre real, todo en el espíritu de Reddit. Su caso me recordó que el corazón no es solo una bomba, sino un verdadero maestro de la supervivencia, capaz de funcionar en condiciones en las que cualquier otro órgano ya habría fallado. Ana, de 27 años, llegó a mi consulta con quejas sobre una sensación extraña de interrupciones en el pecho.
Lo describía así: a veces siento que mi corazón se salta un latido y luego late más fuerte, como si quisiera recuperar el ritmo. A primera vista, no parecía nada fuera de lo común. Esos síntomas suelen estar relacionados con arritmias o estrés. Pero Ana mencionó que esto comenzó después de que tuvo algo parecido a una gripe, y también notaba mareos, especialmente al levantarse de la cama. Inmediatamente sospeché que podía ser algo más serio que solo nervios. Empezamos con lo básico, un electrocardiograma, ECG, para revisar cómo funcionaba su corazón. Ahí noté algo inusual: Ana tenía extrasístoles, es decir, contracciones adicionales del corazón que alteraban su ritmo. Pero lo más interesante vino con la ecocardiografía, como un ultrasonido para el corazón. Encontramos un pequeño defecto en el tabique interauricular, un agujero diminuto entre las aurículas derecha e izquierda que normalmente se cierra en la infancia. Esto se llama foramen oval permeable, y aquí va el dato fascinante. Todos tenemos este agujero en el útero para que la sangre circule mientras los pulmones aún no funcionan. En la mayoría de las personas, se cierra después del nacimiento, pero en un 20 a 25% de los adultos permanece parcialmente abierto y puede no causar problemas durante toda la vida. En el caso de Ana, este agujero se convirtió en un problema porque, después de su gripe, que probablemente fue un miocarditis viral, su corazón comenzó a tener irregularidades. El virus había dañado ligeramente el músculo cardíaco, y debido al foramen oval permeable, la sangre a veces se mezclaba de forma incorrecta, lo que causaba esas interrupciones y mareos. Lo más impresionante es que el corazón de Ana seguía bombeando sangre a pesar de esta doble complicación. Es como si el motor de un coche funcionara perfectamente con una pieza defectuosa, dando todo su esfuerzo. Decidimos no apresurarnos con una cirugía, ya que el defecto era pequeño. Le receté beta-bloqueantes para estabilizar el ritmo cardíaco y medicamentos antiinflamatorios para tratar la inflamación residual del virus. También le aconsejé evitar esfuerzos físicos intensos por un tiempo y controlar su presión arterial. 3 meses después, Ana volvió para una revisión, y sus síntomas casi habían desaparecido. El ECG mostró que las extrasístoles eran menos frecuentes, y los mareos se habían ido. Incluso comenzó a practicar yoga para manejar mejor el estrés y bromeó diciendo que su corazón ahora funciona como un reloj suizo. Este caso me recordó lo increíble que es nuestro corazón para adaptarse a condiciones difíciles. Está literalmente diseñado para mantenernos en marcha, incluso cuando algo no va bien. El foramen oval permeable es como un pequeño recuerdo de nuestro pasado embrionario, y en la mayoría de las personas simplemente está ahí, sin causar molestias. Pero cuando se hace notar, es un recordatorio de que nuestro cuerpo es una máquina que logra funcionar incluso con pequeños defectos de fábrica. ¿Alguien ha experimentado algo similar? Tal vez han sentido algo extraño en el corazón o han descubierto algo inesperado sobre su cuerpo. Cuéntenme, me encantaría saber. Soy ortopedista traumatólogo, llevo 12 años en esto, y he visto tantos fracturas, dislocaciones y esguinces que podría armar a una persona con huesos como si fuera un rompecabezas. Pero un caso con un paciente, al que llamaré Arturo, por supuesto, nombre ficticio, al puro estilo de Reddit, me hizo maravillarme nuevamente con lo ingenioso que es el cuerpo humano. Esta historia no solo trata de huesos, sino de la asombrosa capacidad de nuestro organismo para regenerarse, incluso cuando parece que todo está perdido. Arturo, un tipo de unos 35 años, llegó a mi consulta con molestias en el hombro derecho que lo habían estado fastidiando durante meses. Contó que todo empezó después de una caída aparatosa mientras jugaba voleibol en la playa. Según él, se golpeó fuerte el hombro contra la arena, pero el dolor se fue en un par de días, así que pensó que no era nada grave. Sin embargo, con el tiempo, el dolor se intensificó, especialmente al intentar levantar el brazo o cargar algo pesado. Arturo bromeaba diciendo que se sentía como un robot con una articulación oxidada, pero se notaba que ya no le hacía gracia. Incluso había dejado de entrenar, aunque antes era muy activo, corría, iba al gimnasio y jugaba voleibol. Comencé con un examen físico, el hombro parecía normal, sin signos evidentes de inflamación, pero los movimientos estaban limitados y Arturo hacía una mueca de dolor al presionarlo. Mi primera hipótesis fue un daño en el manguito rotador, una lesión común en deportistas. Pero, para estar seguro, lo envié a hacerse una radiografía y una resonancia magnética. Y ahí empezó lo interesante. La radiografía mostró una pequeña fractura en la clavícula,
probablemente de aquella caída. Era una fractura incompleta, así que sanó por sí sola, pero no del todo bien. Se formó un callo óseo que presionaba los tejidos cercanos. La resonancia reveló otro detalle. Arturo tenía una degradación parcial del cartílago en la articulación del hombro, lo que aumentaba el dolor y limitaba la movilidad. Ahora, el dato fascinante sobre el cuerpo humano: nuestros huesos no son solo estructuras rígidas, sino tejidos vivos que se renuevan constantemente. Todo tu esqueleto se reemplaza aproximadamente cada 7 a 10 años. Las células llamadas osteoblastos y osteoclastos trabajan como un equipo de construcción, unas crean hueso nuevo, otras descomponen el viejo. Esto permite que los huesos no solo se reparen tras una fractura, sino que se adapten a las cargas. En el caso de Arturo, su cuerpo intentó reparar la clavícula por sí solo, pero debido a una mala consolidación y al esfuerzo en el hombro, el proceso no salió como debería. Le expliqué a Arturo que su caso era un ejemplo perfecto de cómo el cuerpo intenta sanar, pero a veces necesita un poco de ayuda. Optamos por un tratamiento conservador: fisioterapia para recuperar la movilidad de la articulación e inyecciones de ácido hialurónico para apoyar el cartílago. También le receté suplementos de calcio y vitamina D para ayudar a la regeneración ósea. Lo más importante fue pedirle que se olvidara del voleibol y otras actividades que cargaran el hombro por un tiempo. Arturo no estaba muy feliz, pero aceptó porque el dolor ya le estaba afectando demasiado. 2 meses después, volvió para una revisión, y quedé impresionado. El hombro se movía mejor, el dolor había disminuido y una nueva radiografía mostró que el callo óseo empezaba a disolverse. Los osteoclastos estaban trabajando activamente, eliminando el tejido sobrante. Pero lo más interesante vino después. Arturo confesó que, durante la rehabilitación, se enganchó con el yoga para mantenerse en forma sin arriesgar el hombro. Notó que dormía mejor, su postura mejoró y hasta una antigua lesión en la espalda, que olvidó mencionar, dejó de molestarlo. Esto era otro ejemplo de cómo el cuerpo se adapta. Los huesos y músculos de Arturo se estaban reconstruyendo para ajustarse a un nuevo régimen de actividad más suave. 6 meses después, hicimos otra revisión, y los resultados eran casi perfectos. El hombro había recuperado casi todo su rango de movimiento, y la resonancia mostró que el cartílago empezaba a regenerarse gracias a la fisioterapia y una mejor alimentación. Arturo incluso planeaba volver al voleibol, pero con más cuidado y una técnica adecuada. Bromeó diciendo que ahora se sentía como un Terminator con una actualización de software. Me alegré por él, pero lo que más me impresionó fue cómo su cuerpo, a pesar de la lesión, buscó formas de sanar por sí mismo. Este caso me recordó que nuestros huesos no son solo un armazón, sino un sistema dinámico que trabaja constantemente en sí mismo. Incluso cuando algo se rompe, el cuerpo no se rinde, sino que inicia reparaciones como un pequeño arquitecto. En el caso de Arturo, su esqueleto literalmente intentó reescribir las consecuencias de la lesión, y con un poco de ayuda, lo logró. Esto me hace pensar, ¿cuántas veces nuestro cuerpo se repara sin que lo notemos? ¿Alguien ha tenido lesiones que sanaron como por arte de magia? ¿O han notado cómo su cuerpo se adaptó a nuevas circunstancias? Cuéntenme, me muero de curiosidad.